Bienvenidos a un video más para la matemática básica 1. El tema que vamos a tratar hoy es de la unidad 2 y son de volúmenes. Entonces, previamente a entrar a volúmenes, vamos a entender un poco. Observamos que al inicio de esta unidad estábamos tratando con figuras de una dimensión, que podían ser líneas y curvas, y de ello lo único que nosotros nos interesaba calcular era su longitud y sus ángulos. Ahora, después pasamos a objetos de dos dimensiones, como los cuadrados, triángulos, polígonos y círculos. Y de ellos mayormente sus cálculos nos centrábamos en áreas y perímetros. Ahora entramos a tres dimensiones y para ello vamos a hablar de volúmenes. Y de ello lo que mayormente nos interesa son el volumen y sus áreas superficiales. Entonces, ya que he dicho esto, empecemos. Los sólidos mayormente se conforman de estas tres partes, que es vértice, cara y arista. Las caras son las superficies que contiene un sólido. Estas pueden ser ya planas o curvas dependiendo del tipo de sólido que estemos tratando. Después vienen las aristas. Las aristas son las partes frontera o las curvas o los bordes de dichas caras. Y también estas pueden ser rectas y curvas dependiendo del sólido. Y finalmente los vértices, que son los puntos donde las aristas se conectan entre sí. Todos los sólidos comúnmente se conforman de estas tres partes. Algunos sólidos contienen más partes, pero mayormente son estas tres sus partes esenciales, a excepción de la esfera que solamente contiene caras y no contiene aristas ni vértices. Pero esos son otros casos que iremos viendo a continuación. Entonces empecemos a hablar de diferentes tipos de sólidos. El primer sólido que les voy a hablar es del prisma. El prisma es el sólido que se conforma de dos caras paralelas y las uniones de los vértices de estas caras entre sí. Observamos que hay de varios tipos y el nombre de un prisma depende de la forma que tiene la cara de su base o de su parte de arriba. Si la base de un prisma es triangular, entonces es un prisma triangular. Si es un cuadrado, es cuadrangular y puede tener pentágono, hexagonal y así todos los polígonos que se nos puede interesar. Y también a su vez se pueden dividir esto en dos tipos, los prismas rectos y prismas oblicuos, que aún así las fórmulas que vamos a ver sirven para los dos tipos de prismas. Entonces observemos. Para poder calcular el área superficial de un prisma, primero el área superficial se divide en dos partes, el área lateral y el área de sus caras, de su base y de la base superior. Para poder calcular el área total de todas sus caras laterales, observamos que no importa el tipo de prismas que estemos tratando, todos son cuadrados. Entonces va a ser la base de esa cara por su altura. Pero si extendiéramos todas las caras y las pusiéramos de forma plana, ahora las caras laterales forman un cuadrado completo donde la base de ese nuevo cuadrado es el perímetro y la altura sigue siendo la misma. Entonces para el área superficial es perímetro por la altura para esa parte de las laterales. Y ahora para las caras, nuevamente como son dos caras, una superior y una inferior, es dos veces el área de la base. Y así obtendríamos la ecuación del área superficial. Ahora, para el volumen de un prisma es todavía más fácil, ya que si obtenemos solamente el área de su base, solo con multiplicarlo por su altura ya obtenemos el volumen de este. Ahora, hay dos tipos de prismas, digamos, casos especiales que se pueden simplificar. Y el primero de ellos es el paralelepípedo. El paralelepípedo es el prisma que tiene la base rectangular. Gracias a que tiene la base rectangular, su forma de calcular su área superficial es como todas sus caras son cuadrados, no solo las laterales. Entonces solamente sería calcular el área de cada cara. Y el volumen también se simplifica, ya que solamente tendríamos que multiplicar las tres medidas que contiene este paralelepípedo: el de la altura, el del ancho y el de profundidad. Ahora, aparte de ello, el paralelepípedo también se puede simplificar en otra figura más simple, que es el cubo. Y el cubo simplemente es la figura donde todas sus aristas miden lo mismo. Y gracias a que todas sus aristas miden lo mismo, entonces para calcular su área superficial solamente calculamos el área de una cara y la multiplicamos por la cantidad de caras que tiene el cubo, que son 6, y obtenemos esta ecuación de área superficial. Ahora, para el volumen solamente hay que multiplicar
ya que como su ancho, su altura y su largo miden lo mismo, solamente es el largo de una arista al cubo, y así obtenemos también su volumen. La pirámide es la figura que contiene una base en forma de polígono, donde todos los vértices de esta base se unen a un único punto hacia arriba. Y también la pirámide, hay varios tipos de pirámide y su nombre proviene de la forma en que tiene su base. Si la base de la pirámide es triangular, es una pirámide triangular, y así sucesivamente. También, como en el caso de los prismas, puede haber uno recto y uno oblicuo. Y es la forma en que el vértice de arriba, si el vértice de arriba es perpendicular al centro de la base, es una pirámide recta. Y si no es así, lo llamamos que es una pirámide oblicua. Aún así, las dos fórmulas que vamos a ver a continuación también cuentan para los dos tipos de pirámide. Entonces, miremos. Para calcular el área superficial de una pirámide, observamos que es el número de lados que tiene la base de la pirámide por el largo de su cara lateral por el largo de su base dividido a 2. Ahora, la forma en que se puede relacionar esta cara lateral, observamos que esta cara lateral son una de las caras que conectan el vértice superior con uno de los lados del polígono, y de ahí obtenemos ese largo alfa que observamos acá. Ahora, en algunos problemas mayormente solo nos dan la altura o la generatriz de la pirámide, o el apotema y cosas así. Entonces, la forma en que se relacionan estas, observamos que es mediante un triángulo rectángulo. Y se puede relacionar mediante un teorema de Pitágoras, donde el valor al cuadrado de alfa es igual al cuadrado del apotema del polígono de la base, más el cuadrado de la altura. Y esa sería su relación. Primero es el cilindro. Y observamos que este también puede ser recto u oblicuo. Aún así, las fórmulas que vamos a ver es válida para los dos tipos. Entonces, para el área superficial de mi cilindro, primero calculamos el área de las bases que tienen forma de círculo, y observamos que tiene dos caras. Entonces es el área del círculo por 2 para obtener esas dos áreas superficiales de estas bases. Ahora, para la parte lateral, si la parte lateral la desplegáramos, observaríamos que esta como base va a tener la circunferencia del círculo, que es 2pi radio, y su altura va a ser la altura también del cilindro. Entonces observamos que para hallar esa área es solamente multiplicar esos dos valores, que es 2pi por r por h. Y sumándolos obtenemos el área superficial de todo el cilindro. Ahora, para el caso del volumen, para poderlo calcular, nada más es pi por radio al cuadrado por la altura. Ahora, la otra figura es el cono, que es como una pirámide, pero en este caso su base es circular. Igual pueden ser rectas y oblicuas. Para calcular su área superficial, primero, para calcular el área de la base, solamente es la fórmula del área del círculo. Y para calcular el área del cuerpo lateral, nada más es pi por radio por la generatriz. La generatriz es la medida que hay desde uno de los puntos del círculo de la base hasta la punta del cono. Y esto también se puede relacionar mediante un teorema de Pitágoras, que sabemos que la generatriz al cuadrado es igual al radio al cuadrado del cono por la altura al cuadrado. Para calcular su volumen es más simple, ya que solamente es 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura del cono. Ahora hablemos de la esfera. La esfera es un sólido muy especial, ya que no contiene aristas ni vértices. Es solamente una sola cara curvada hacia un punto. Y observamos que el único dato que podemos obtener de la esfera es su radio y su diámetro. Entonces su área superficial es nada más 4pi por radio al cuadrado, y su volumen es 4/3 de pi por radio al cuadrado. Hay figuras que son similares a la esfera, las cuales se le llama elipsoide. Observamos que la esfera es como un círculo, o sea, todo tiene el mismo radio. En el caso de una elipsoide tiene 3 tipos de radio.
Y su volumen se calcula de la siguiente manera: 4 dividido 3 por pi por cada uno de sus radios. Y el otro es el toroide, que observamos que tiene forma de dona. Y su volumen se calcula por 2 pi al cuadrado por el radio mayor, que es el radio desde el centro del toroide hasta el centro de la forma cilíndrica del toro, por el radio menor, que es el radio que contiene el cuerpo del toro interno. Ahora, estas no tienen ecuaciones de área, ya que la fórmula para calcularlas se requieren técnicas superiores, ya sea integración y derivadas, que son cosas que se observarán en cursos posteriores. Entonces, por el momento solamente podemos calcular mediante fórmulas sus volúmenes. Lo que acabamos de ver son sólidos simples, pero se pueden generar formas compuestas de estos sólidos para generar todas las fórmulas que nosotros queramos. Y la manera para poder resolver cada una de estas figuras nuevas compuestas es separarlos en sus sólidos simples que las conformaron. Observamos que esta figura está conformado por un cubo y un cono. La otra figura que observamos acá está conformada por dos tipos de cilindros de diferente diámetro. Entonces y así sucesivamente con el resto de figuras. Entonces, para poder calcular su área superficial o sus volúmenes, los podemos ir separando en las figuras simples que la conforman. Y esto así abarcaríamos una gran cantidad de sólidos. Aún así, hay otros tipos de sólidos que sus formas no tienen fórmula similar al de los sólidos que vimos durante esta explicación. Y estos, aunque por el momento no podemos calcular sus volúmenes y sus áreas superficiales, en cursos posteriores con técnicas más avanzadas vamos a poder realizar dichos cálculos. Pero por el momento estos no entran en el contenido que se ve durante el curso. Pues para poder entender este tema vamos a pasar con un ejemplo. Entonces, para entender el tema de volúmenes vamos a realizar el siguiente problema. Y vamos a empezar leyendo la información que nos tiene. Nos dice que la rapidez con una tableta de vitamina C empieza a disolverse dependiendo de su área superficial, y nos da la información de la primera pastilla. Entonces vamos a ver de qué forma está la primera tableta. Podemos observar que en este caso tiene forma de cápsula, por el simple hecho que nos dice que los extremos tienen forma de semiesfera, y nos indican que su diámetro es de 0.5 centímetros, lo cual lo vamos a indicar como es la primera tableta con R sub 1. Y nos dice que el largo total de ella es de 2 centímetros de largo. Entonces, para aquí las medidas que más nos interesan es el diámetro, el radio y la altura, pero solo de la parte cilíndrica. Ok, entonces, como esto no tiene una forma de un sólido simple, lo que mayor nos conviene es dividirlo en figuras más conocidas. Entonces nos sirve mucho a la hora que queramos plantear nuestra fórmula para calcular el área superficial y el volumen. Pero por el momento vamos a centrarnos en las medidas que nos interesa obtener. Entonces, para calcular cualquier dato de un cilindro, lo que nos interesa es su radio y su altura. Y para el caso de una esfera, solamente nos interesa su radio. En este caso nos dan el diámetro, pero es fácil calcular su radio, ya que para calcular el radio de una figura es nada más la mitad de su diámetro. En este caso, como es de 0.5 centímetros el diámetro, el radio de mi figura es de 0.25 centímetros. Ahora, para calcular la altura del cilindro, observamos. El problema ya nos indica la longitud total de la figura, que es de 2 centímetros. Pero eso está conformado por la altura de mi cilindro más el largo que me generan los dos extremos en forma de semiesferas. Entonces, estos dos extremos, su largo obviamente observamos que es también el radio de la esfera. Entonces, sería 2 veces el radio de la esfera. Entonces, observamos que acabamos de generar una ecuación. Y el dato que yo quiero despejar es el de la altura. Entonces despejamos la altura y sustituimos los valores, que en este caso sería el radio. Y observamos que la altura es de 1.5 centímetros. Y así, aquí está todo el análisis por el momento de la primera tableta. Ahora planteemos sus ecuaciones. Entonces, para el área superficial, tenemos que primero calcular el área superficial del cilindro.
Pero observamos que en el caso del cilindro hay que omitir las caras, ya que en la figura completa las caras de mi cilindro están tapadas por los dos extremos de la semiesfera. Entonces solamente nos interesa sacar el área lateral del cilindro. Entonces ya sabemos que el área lateral del cilindro es 2pi por radio por la altura. Ahora sumamos el área superficial de las dos semiesferas, que juntas hacen la de una esfera completa. Y el área superficial de una esfera completa es 4 por pi por radio al cuadrado. Ahora calculemos los volúmenes. El volumen para esta cápsula igual sería con el volumen del cilindro más el volumen de la esfera. Entonces, para el volumen de un cilindro sabemos que es pi por el radio al cuadrado por su altura. Y el de la esfera completa es 4/3 de pi por radio al cubo. Para el caso de la segunda tableta ya nos dan una fórmula que es de un cilindro circular recto. De esta figura solamente nos dan su altura, la cual es de 0.5 centímetros. Entonces, para calcular el área superficial es más fácil, ya que es el área lateral que habíamos observado, que era 2pi por su radio por su altura, y sumamos sus dos caras de la base superior y la base inferior, la cual se calcula que tiene formas circulares, entonces se calcula como un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Ahora, para el volumen, solo es el volumen de un cilindro, el cual se calcula como pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces ya con esta información podemos realizar el inciso A. El inciso A nos dice que encontremos el diámetro de la segunda tableta, por lo cual nos piden hallar el segundo diámetro, y nos dan una condición, a modo que el área superficial de la primera y de la segunda tableta sean iguales. Entonces ya nos dicen que el área superficial de la segunda tableta tiene que ser igual al área superficial de la primera tableta. Entonces, observando las ecuaciones de las dos, las sustituimos acá. Primero, la ecuación del área superficial de la segunda tableta, que vimos que es, y lo igualamos a la ecuación del área superficial de la primera tableta, la cual es la siguiente. En este caso, vamos a irlo simplificando. Observamos que todos comparten pi y comparten un factor de 2. Entonces lo vamos a dividir en ambos lados, el 2 y el pi, con el motivo para simplificar la expresión. Entonces observamos que, por ejemplo, en el lado izquierdo todo se simplifica al radio de la segunda tableta por la altura de la segunda tableta, más el radio al cuadrado de la segunda tableta. Y esto es igual a el radio de la primera tableta por la altura de la primera tableta, más 2 veces el radio de la primera tableta al cuadrado. Ya realizado esto, sustituimos los valores que ya conocimos. Ya tenemos el radio de la primera tableta, que habíamos dicho que era de 0.25 centímetros. Ya tenemos la altura del cilindro que conforma la primera tableta, que es de 1.5 centímetros. Y ya tenemos la altura de la segunda tableta, que era de 0.5 centímetros. Y esto lo sustituimos en la expresión que tenemos acá. Ya sustituido, simplificamos lo más que podamos. Y observamos que la expresión más reducida tiene forma de cuadrática. Entonces, por comodidad, vamos a expresar los puntos decimales en fracciones. Y mi expresión cuadrática lo vamos a resolver mediante completación al cuadrado. Entonces, para resolverlo mediante completación al cuadrado, al coeficiente del segundo factor lo vamos a dividir a 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y como no podemos simplemente sacar datos de la nada, también lo vamos a realizar al otro lado de la expresión. Así mantenemos la equivalencia. Entonces, como mi lado izquierdo ya tiene forma de un binomio al cuadrado, lo reducimos a esa forma. Y el lado derecho lo simplificamos lo más posible. Desplegamos el cuadrado, elevando ambos lados
Y como sacamos una raíz cuadrada, se generan un más menos en el lado derecho. Despejamos totalmente R2 y observamos que generamos dos soluciones. Entonces, primero observamos la primera solución tomando la parte positiva y observamos que la primera solución es un medio, y realizamos lo mismo para ya la segunda solución tomando la parte negativa y observamos que tenemos menos 1. ¿Okay? Recordemos que R está hablando del radio de mi cilindro, entonces no tiene sentido que R sea negativo. Entonces la condición para R del cilindro es que sea mayor a 0, o sea que sea un valor positivo. Observamos que la primera solución sí lo cumple, un medio, pero la segunda no, ya que es menos 1. Entonces esta la vamos a descartar. Pero recordemos que el problema me piden el diámetro de ese cilindro. Y para el diámetro lo multiplicamos ese radio por 2. Sustituimos. Y observamos que para que el área superficial de mis dos tabletas sea igual, el diámetro de mi cilindro tiene que ser igual a 1 centímetro, siendo esta la respuesta de mi primer inciso. Para el inciso B, nos pide nada más calcular el volumen de cada una de las tabletas. Y esto es fácil, ya que desde el inicio ya habíamos planteado las ecuaciones de volumen. Simplemente para calcular el volumen de la primera tableta, utilizamos la fórmula y lo sustituimos por los valores que ya conocíamos. Simplificamos la expresión y obtenemos que el volumen de mi cápsula, de la primera cápsula, es 11,96 de pi centímetros cúbicos, lo que es aproximadamente 0.35997 centímetros cúbicos, siendo la primera parte de mi respuesta. Ahora para la segunda cápsula solamente sustituimos su ecuación de volumen y sustituimos por sus datos para el cilindro. Esto nos da pi octavos centímetros cúbicos, lo cual es aproximadamente 0.39270 centímetros cúbicos, siendo esta la segunda solución. Y finalizando mi problema.